Muchas bendiciones, amados hermanos. Este es su podcast, Edificando sobre la Roca. Soy su hermano José Guzmán y una vez más estaremos enseñando la palabra de Dios. Continuaremos con el tema, la epístola del apóstol Santiago. Este es el segundo estudio. En el capítulo anterior hablamos desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 18. Hoy vamos a tener la versión Reina Valera 1960 y vamos a iniciar en el versículo 19, donde nos dice hacedores de la palabra. Así que espero que tú te conectes, prepares tu Biblia, tus apuntes e iniciamos nuestro estudio del día de hoy. Dios te bendiga. Espero que te prepares para que aprendas muchas cosas nuevas e importantes. La epístola del apóstol Santiago es una epístola universal, que quiere decir que, como decía el capítulo 1, los primeros versos, es para los expatriados, para todos los creyentes en todos los lugares en el mundo entero. No es como en otras cartas que se le escribía a los filipenses, a Gálatas, a los colosenses, a los efesios, así por el estilo, a los romanos. No. Esta carta es para leerla en todas las iglesias de manera universal y de manera general, lo que quiere decir que no es directamente a una congregación por una situación X, sino que de manera general todos debemos de aprender de la sabiduría que el apóstol Santiago, hermano del Señor Jesucristo, nos da por medio de esta palabra. Quiero que vayas a las escrituras conmigo en el capítulo 1 de Santiago, versículo 19 en adelante. Hacedores de la palabra. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Muy importante, queremos hacer hincapié sobre estos primeros versos que hemos leído. El apóstol Santiago nos habla aquí de que cada hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Por qué? Nosotros sabemos que muchas veces por impulso actuamos y hacemos cosas que luego nos arrepentimos de ellas. El apóstol Santiago nos dice que tenemos que analizar primero todas las cosas, escuchar, analizar, meditar, darnos el tiempo antes de actuar. Dice, sea todo hombre pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Muchos de nosotros hemos cometido el error de desbocarnos en una situación X, en una situación en que quizás estamos airados, quizás creemos o entendemos que tenemos la razón y muchas veces hablamos de más. Luego terminamos pidiendo perdón y arrepintiéndonos porque no nos damos cuenta que realmente actuamos por impulso y que debimos pensar antes de hablar. Este es el consejo que el apóstol Santiago nos da, que debemos hablar pero sí, oiga bien, tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hablar. No podemos hablar por el hecho de que todo lo que nos llega a la cabeza tenemos que decirlo. Es bueno que entendamos, amados, que hay personas que dicen, yo digo lo que pienso. Esto es errado. Usted no puede decir lo que piensa. Usted puede primeramente pensar, analizar lo que usted va a decir y pensar las consecuencias de lo que usted dice o puede decir, puede herir, puede dañar, puede ofender y puede muchas veces quizá dañar hasta relaciones, amistades y ya usted puede ver, las consecuencias muchas veces son irreparables porque las personas no controlan su lengua. Entonces, seguimos donde dice aquí, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, ese es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, a la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes o entre nosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de los hombres, o delante de Dios, perdón, y del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
Vamos a ir inmediatamente recapitulando cada verso. El Señor, a través del apóstol Santiago, nos dice que seamos hacedores de la palabra. Muchos de nosotros vamos domingo tras domingo, quizás 2 veces, 3 veces a la semana, a un estudio bíblico, a aprender de la Biblia. Muchas veces la gente se llena de palabras, se llena de conocimiento, pero el apóstol Santiago nos dice que de qué te vale a ti llenarte de conocimiento si no vas a poner por obra ese conocimiento. Debes de practicar la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios, una de las cosas que demanda para un verdadero creyente, cuando habla que la verdadera religión es aquel que practica la palabra. Usted podrá decir, yo tengo 30, 20, 25 años en la iglesia conociendo de la Biblia, pero si usted no la practica, y voy al punto práctico del texto que el Señor nos habla por medio del apóstol Santiago. La Biblia nos habla de que refrenemos nuestra lengua. Quizá hay muchas personas que están dentro de la iglesia que le va a llegar este mensaje y que le va a ser de mucha bendición. Hay personas dentro de la iglesia que no se controlan cuando están airados y comienzan a ofender, a hablar mal, a maltratar. Cuando hablamos de la lengua, del controlarse la lengua, no solamente hay un aspecto importante. Hay gente que ofende cuando se siente como que está acorralado, cuando se siente ofendido, ofende. O cuando algo no le gusta, ofende. Pero hay otro punto que es importante. Hay personas que tienen un problema con la lengua y es que no se atreven o no se cuidan de oír cosas que ni siquiera son comprobadas o corroboradas, y esa persona se mete en problemas por el hecho de que habla lo que ha escuchado, los rumores, el que dirán, lo que dicen, lo que me parece. Muchas veces debemos de cuidar de dar nuestras opiniones en temas que usted no conoce. Por ejemplo, a veces dicen, tú supiste lo que fulano hizo en la iglesia, usted no sabe, no dé su opinión, no hable, para que después no se vea usted envuelto en una situación de que usted dijo y luego tenga que confrontarse a usted por el hecho de que usted habló sin haber comprobado. Además, hay un punto bien importante, el Señor no nos manda, aunque si es verdad o no es verdad, tal o cual suceso, usted no tiene por qué hablar, usted no tiene por qué dar su opinión. Usted y yo no estamos para dar nuestras opiniones. Hay gente que opina de todo. Fulano cayó en pecado, fulano dijo aquello, fulano hizo aquello. ¿Tú supiste lo que aquel hizo? Hay gente que tiene muchos años en la iglesia y no se controlan. Gente que son súper chismosos yendo a la iglesia. Gente que critican a todo el mundo. ¿Viste cómo vino fulana? ¿Viste cómo vino vestida? ¿Viste el zapato que tiene? Ha venido con eso. Mira, ni combinar se sabe. Hay personas que deben de cuidarse. El apóstol Santiago nos manda a que tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado de que no todo lo que nos llega a la mente lo podemos decir. También él habla de que tenemos de hacer la palabra. Por ejemplo, cuando se trata de ser hacedores de la palabra, se refiere a que yo tengo que ponerme en el lugar del otro. ¿Te gustaría a ti que cometas un error, que las personas cuando sepan del error que tú has cometido comiencen a criticarte, comiencen a hablar sobre tu error y comiencen a decir quizá con razón, decir cosas de ti? No, pues ponte en ese espejo y trata de no hablar de esa persona, porque mañana pudiera ser tú la persona por la cual cometas un error, porque nadie es infalible de pecar, nadie va a decir yo nunca he pecado o yo no, no. El que dice que nunca ha pecado está pecando en oculto, porque no hay nadie que no peque. La palabra de Dios lo dice claro. Es bueno que entendamos que todos nosotros fallamos de muchas formas, dice el apóstol Santiago y el apóstol Pablo también. Lo que quiere decir es que nadie puede controlar la lengua. Nadie puede controlar la lengua en el sentido de que hay personas que creen que no van a ofender a nadie o que no van a pecar con la boca. Usted peca mintiendo, usted peca hablando lo que no le conviene, usted peca murmurando, criticando, aportando de cosas que usted no debería ni siquiera hablar. Cuando se trata de un tema, de una situación X que no le compete a usted, que no le afecta a usted y que es a un hermano, usted debería de guardar su boca para que no peque. Ah, que fulano está hablando, que fulano fue que vino y habló y me trajo el chisme, o fue que vino a comentar esto. Pero usted aportó. O si usted le presta oído para que esa persona se desplaye hablando y lo escuche, usted se está contaminando sus oídos, contaminando su corazón y dejando que ese hermano peque que está criticando delante de usted. Usted se está convirtiendo en un instrumento, escuchándolo a esa persona, criticando a un hermano o criticando a otra persona, no importa quién sea.
Pero en este caso, hermano, tenemos nosotros que practicar la palabra de Dios en el sentido de cuidar nuestra boca, de que no todo lo que nos llega a la mente lo podemos decir. Y eso es lo que el apóstol aquí nos dice. Entonces dice que la perfecta ley, mire lo que dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué lo dice aquí? Porque hay gente que son oidores, hay gente que van a la iglesia, saben que no se debe murmurar, pero no la practican. Hay gente que van a la iglesia, saben que no deben mentir, pero tampoco lo practican. Hay gente que va a la iglesia, saben que no deben murmurar de otros, y muchas veces murmuramos de hermanos que ni siquiera, que incluso murmuramos de hermanos que por delante le tratamos bien. Dios te bendiga, mi hermano amado, te bendigo, te amo, yo te digo, y por detrás le estás destruyendo. ¿Cómo tú puedes, como creyente, puede un cristiano destruir la moral de otro? Sí, usted puede destruir la moral del otro, pero no es correcto que usted lo haga. No es correcto que usted critique a su hermano. No es correcto que usted hable en contra de un hermano que haya fallado o que no haya fallado. Usted y yo no somos jueces. Usted y yo estamos llamados para restaurar, para edificar, para ayudar, para levantar al caído. Si tú haces eso, mañana tú vas a encontrar otras manos que te van a levantar a ti. Pero si tú criticas a otros, tú vas a encontrar muchas bocas que te van a criticar a ti, porque será la consecuencia de tu falta y de tu pecado. Amados hermanos, todos nosotros sabemos lo que se sufre cuando caemos en manos de personas despiadadas. Hay gente dentro de la iglesia que son despiadadas, que conocen el problema de una situación X de un hermano y visitan hermano tras hermano. Dice, hermano, voy para tu casa para que nos tomemos un café. Hermano, voy para tu casa para que oremos un ratico. Varón, voy para tu casa para que hablemos un chin. Y muchas veces yo como pastor he visto hermanos que han ido a contaminar a congregaciones enteras. Van donde usted y lo contaminan, van donde el otro lo contaminan, van donde aquel lo contaminan y llevan el chisme a tal punto, señores, que una sola persona puede contaminar un grupo completo y luego esa persona se quita de ahí y se pone a un lado como la gatica de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Y personas así dentro de las iglesias, hay que pedirle al Señor para que Dios revele quiénes son ese tipo de personas, porque este tipo de enseñanza es para eso, para alumbrar a ese tipo de personas. Gente que son dañinas dentro de la iglesia, que están ahí calladitos. Y cuando pasa un evento cualquiera en la iglesia, en vez de ellos orar por ese hermano, son los que van incluso fuera de la iglesia, llevan el chisme. Hermano, si algo pasa dentro de tu congregación, usted se tiene que quedar callado. Usted tiene que orar. Usted tiene que, si usted puede aportar algo, aporte. Entre esas cosas es orar. Orar con sabiduría, orar por misericordia, orar para que Dios le dé la sabiduría a los líderes para que traten esa situación. Orar para que el Señor guíe a los pastores, para que guíe a los ministros. Y si tú puedes aportar algo, que sea aconsejando, que sea callándote. Si tú no tienes nada que aportar, cállate la boca. Pero hay personas que no aportan nada bueno dentro de la iglesia, pero son los primeros para criticar y para llevar aquellas cosas que están pasando dentro de la iglesia que no deberían salir. No porque nosotros apoyemos lo malo, no porque tapamos lo malo, sino porque la Biblia dice que debemos de cuidarnos uno con otro, orar unos por otros. La Biblia dice que el que cubre a su hermano, dice que cubrirá multitudes de pecados. Por lo tanto, nosotros no estamos llamados a hundir al hermano cuando cae. Estamos llamados a restaurarle. Y muchas veces ese hermano quizá peca, se siente arrepentido, se siente mal, se siente de verdad de su corazón triste, amargado. Usted no sabe lo que se siente cuando una persona verdaderamente falla y comete un error. Esa persona se siente dolor, siente amargura, siente tristeza, siente quebranto, siente su corazón, siente vergüenza. Pero muchas veces el trabajo de la iglesia para levantar y restaurar ese hermano no es suficiente. ¿Por qué? Porque no hay una integridad, porque no hay un verdaderamente un trato, una ética de trabajo ministerial para levantar a ese hermano que cayó. Porque dentro de los líderes hay personas que se cuelan que no son íntegras. Gente que están entre los líderes, hay algunos líderes que están dentro de la iglesia que son escogidos levantando la mano en algunos ministerios, o algunos supuestamente el Señor se los revela al pastor también, pero son personas que a la hora de la verdad, a la hora de tomar una decisión,
y saber todas las cosas internas dentro de la iglesia, son los que van filtrando todas las situaciones que pasan dentro de la iglesia, que luego la gente del barrio, del mundo, usted lo ve chismeando. Qué pena da cuando un hermano está pasando por una situación X y ese hermano muchas veces utiliza a un hermano creyendo que ese hermano es íntegro y le dice, hermano, usted no sabe que yo cometí un error, yo quiero que usted me ayude a orar. Muchas veces el peor error que te puede pasar es llevarle, es tú abrir tu corazón ante hermanos que no tienen la madurez necesaria y la capacidad para tener la integridad de escuchar una situación que tú estés viviendo y luego de eso, entonces, oiga bien, después que tú vas con un corazón abierto, sincero y quizás esperando un consejo, una persona que tú para ti es una persona íntegra, una persona espiritual o más maduro que tú, y muchas veces son eso lo que llevan esa palabra a otras personas. Mira lo que fulano me dijo. No, porque fulano mira lo que me dijo que hizo. Y eso fue el mismo que me lo dijo. No es mentira. Fue el mismo que me lo dijo. Y son tan malvados que luego esa persona le dice, varón, por ven acá, yo nada más te comenté eso a ti, ¿qué pasó? Varón, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Porque tú eres un impío, tú estás en pecado. Y, o sea, tienen la cachaza, como uno dice de no decir, varón, perdóname, mira, es verdad, lo filtré, hablé algo que no debía hablar. No, son gente que no tienen amor en su corazón. Amado, yo le doy un consejo, escuche este consejo. Si usted comete un error, un pecado, tenga mucho cuidado a quien usted se lo confiesa. Lo primero que usted debe hacer es orar a Dios y pedirle al Señor que los restaure. Pedirle al Espíritu Santo que te levante. Porque hay muchos líderes inmaduros dentro de la iglesia que en vez de levantarte han destruido a cientos y cientos de hermanos que con un corazón sincero han ido donde otro a buscar un consejo. Así que ten mucho cuidado a quien tú le dices tus faltas y tus errores. No todo el mundo está preparado para escucharte. No todo el mundo está preparado para levantarte. No todo el mundo tiene la capacidad para escuchar un error de un hermano y darle y tener la integridad suficiente para levantarte y mantenerlo eso entre ustedes dos ahí hasta que Dios sane la herida y restaure ese hermano. Entonces, escuche bien. También dice, si alguno se cree religioso entre ustedes, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y aquí el apóstol nos dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios y el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tres cosas importantes que el apóstol Santiago nos dice. Dice, visitar a los huérfanos. Hay gente que dice que son cristianos y nunca han ido donde los huérfanos. Nunca han ido a ningún lugar a llevarle apoyo, respaldo, oración, una palabra a aquellos que no tienen papá y mamá, a los huérfanos o aquellas viudas que no tienen hijos, que la ayuden, que no tienen familiares, que la apoyen. No hacen esa obra. La iglesia está llamada, tú y yo estamos llamados a hacer esa obra y también a guardarnos del mundo. También Jesús dijo algo, y termino con esto en el capítulo 1 para finalizarlo. Y es que dice, me viste desnudo y no me vestiste. Me viste descalzo y no me diste calzado. Me viste con hambre y no me diste de comer. Me viste preso y no me visitaste. Me viste enfermo y no me visitaste. Y muchos le dirán aquel día, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos preso? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos sediento? Y el Señor dice, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí tampoco lo hiciste. Hay gente que entonces, en vez de apoyarse mutuamente dentro de la iglesia a esas cosas que hemos hablado, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a muchísima gente, a los extranjeros, a aquellas personas que están presos. Hay mucha gente cristiana que tienen toda una vida en la iglesia, pero nunca han ido a una cárcel a llevar el evangelio. Nunca han ido a un hospital a orar por nadie. Nunca han ido a una esquina a regar tratado. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente integridad y no tienen testimonio. Porque cada vez que se paran a la calle a hablar con personas impías, lo que es a criticar y a llevar vida. Y por lo tanto, por eso tienen vergüenza de regar tratado en un barrio, porque a la hora que lo veas regando tratado, dicen, mira, la misma gente del mundo que te ha visto criticando, que te ha visto dañando a otras personas, que te ha visto haciendo cosas indebidas, es la que va a decir, mira, este día cristiano y que regando tratado y estaba aquí conmigo haciendo tal y tal cosa. O nada más vive criticando a la gente, criticando a aquello. Qué feo se ve cuando un cristiano padece por causa de que es un chismoso. Qué feo se ve cuando un cristiano padece por ser un mentiroso, porque no hay nada que pueda que ese hermano sepa que no lo tire para adelante. Hay de aquellos hermanos
La Biblia dice que los mentirosos y los chismosos no heredan el reino de los cielos. Así que si tú no refrenas tu lengua, tu religión es vana. Si tú no controlas lo que tú dices, si tú todo lo que te llega a la mente lo dices, si tú no puedes saber nada de nadie, que tú lo vives criticando y chismeando para adelante, déjame decirte que tu religión es vana y estás perdiendo tu tiempo en la iglesia. Así que te digo y te aconsejo de parte del Señor, de acuerdo al apóstol Santiago, que refrenemos nuestra lengua, que aprendamos primero y escuchemos bien qué es lo que tenemos que hacer. Y antes de nosotros hablar de otro, pongámonos en el lugar de esa persona para ver si mañana puede ser yo esa persona que esté ahí. Así que nada, bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde. Este ha sido tu podcast Edificando sobre la Roca. Soy tu hermano José Guzmán. Si este estudio ha sido de bendición para tu vida, esta reflexión, esta enseñanza, yo te pido que te suscribas, que comentes, que le des like y lo compartas. Y este ha sido el capítulo 1 de la epístola del apóstol Santiago. Así que seguimos en nuestro próximo episodio, el capítulo 2, en otro episodio más de Edificando sobre la Roca. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bye bye.